Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para cuando esté subiendo esto, es el primer lunes de mayo y precisamente mayo tiene tres festividades muy pegaditas. Algunas son emblemáticas para algunos, otras pasan un poquito desapercibidas. Entonces, pues bueno, cerró el mes de abril con el Día del Niño y de ahí se vienen tres festividades. La primera y la que más aprovechamos la mayoría, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, que se descansa. De ahí nos sigue el 5 de mayo, que precisamente va a ser un día antes de cuando esté subiendo este podcast y se celebra precisamente la batalla de Puebla y por ahí hay algunos gringos que piensan que es el día de nuestra independencia. Ahorita vamos a hablar el porqué de esto. Y también un día muy muy emblemático para la mayoría, que es precisamente el 10 de mayo o el Día de la Madre. Entonces, vamos a estar hablando de este podcast de mucha historia, de mucho contexto social y si quieres también político. Pero a todo esto le podemos encontrar, obviamente, el filtro bíblico. Entonces, yo soy Asaf Miranda, te voy a acompañar en tu trayecto o a lo mejor en tu trabajo, nada más sordeala para que no te vayan a decir nada por estar escuchando o viendo podcast en tu horario laboral. Entonces, empezando con la primerita, porque pues es la primera del calendario, que es el 1 de mayo, o sea, aquí en México es el Día del Trabajo. Eh, este movimiento no inicia como tal en México, inicia precisamente en Estados Unidos, aunque hay gente que piensa que inició en Francia y ahorita te vamos a explicar el por qué. No precisamente por el tema de la Revolución Francesa, pero por ahí va. Entonces, precisamente todo comienza el 1 de mayo en Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Chicago. Bueno, inicialmente y alrededor del mundo el Día del Trabajo se utiliza para conmemorar los derechos laborales o las luchas por los derechos laborales y esta fecha precisamente se establece en el 1 de mayo como un homenaje a los acontecimientos de Chicago en 1886. Para que entiendas un poquito más el contexto de esta época en Estados Unidos, te recomiendo ver la película, y ya lo he mencionado antes, de Pandillas de Nueva York, porque se desarrolla precisamente en este contexto social y también político. A lo mejor sí, obviamente tiene como muchas películas hollywoodenses ciertas dramatizaciones y cosas que no fueron o no son completamente verídicas, pero es para que te des una idea, ¿ok? O sea, no es una fuente histórica fehacible, pero pues es para que tengas un apoyo y entender el contexto, ¿no? Entonces, precisamente en esta época, en Estados Unidos, las jornadas laborales en las fábricas al norte de Estados Unidos eran de 16 horas. Entonces, los trabajadores marchaban por sus derechos buscando que la jornada se redujera a la mitad, o sea, a 8 horas. Lo que buscaban era que se redujera la jornada y tuvieran más tiempo para la familia y demás, y de hecho su lema era 8 horas para el trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para el hogar. Entonces, es así como el 4 de mayo, precisamente de este mismo año, de 1886, en medio de estas marchas y de estas revueltas, estalla una bomba muy, muy cerca de la policía en el mercado de High Market, y esto hace que haya una alza en la violencia de estas protestas. Hay varios arrestados, también hay personas fallecidas y precisamente arrestan a 5 líderes sindicales, los cuales, también dicho sea de paso, estaban muy arrimados a esas ideas anarquistas, socialistas y pues también temas ahí de que ya eran ciertos grupos de choque, ¿no? Lo que a lo mejor aquí en México conocemos como un sindicato rojo. Entonces, los arrestan, hay un juicio en contra de ellos, pero es un juicio lleno de irregularidades y termina precisamente con la pena de muerte para estas 5 personas, los ejecutan y esto es lo que les gana el título de los mártires de Chicago. Entonces, 3 años después, en París, Francia, durante el Congreso Obrero Socialista, lo que te decía ahorita, precisamente para conmemorar la lucha de estos sindicatos, se determina que el 1 de mayo sea una jornada para movilizar internacionalmente a los trabajadores y sus sindicatos, precisamente para exigir una jornada laboral justa, que quedará fijada precisamente en 8 horas, y también en el tema de pues rendir homenaje o conmemoración a estos mártires o estos caídos de Chicago. Dato curioso, después en Estados Unidos y en Canadá se movió la fecha del 1 de mayo precisamente para desvincular el Día del Trabajo o el Labor Day
de estos movimientos socialistas de Francia. Y bueno, durante la lucha de la Revolución Mexicana, acá en México, precisamente en el año 1913, también diversas organizaciones marcharon para exigir los derechos laborales. Y 4 años después de que iniciaron estas marchas, en el año 1917, si te suena es porque ya lo nombré por ahí te voy a dejar el podcast precisamente de la Constitución, o que dedicamos precisamente a ese día de la Constitución, quedan plasmados acá los derechos laborales en el artículo precisamente 123, que por ahí también después fueron haciendo algunas reformas, después ya se hizo como tal la Ley Federal del Trabajo, pero aquí lo importante a recalcar es que de hecho México fue uno de los primeros países en Latinoamérica en constitucionalizar estos derechos, o sea, de ponerlos en el más alto rango, y no era como de que pues a lo mejor un congreso local pudiera derogar o ignorar, o sea, ya estando en la Constitución aplicaba a todo lo ancho y largo del territorio mexicano. Entonces, de hecho, dato curioso también, el primer país en Latinoamérica en consolidar precisamente o constitucionalizar los derechos laborales fue Uruguay en el año 1915. Entonces nos ganaron por 2 años. Y bueno, ya después, en el año 1955, la misma Iglesia Católica instaura el 1 de mayo como el Día de San José Obrero, y pues precisamente es darle un poco también de sentido religioso a esta conmemoración, y pues parte de lo que te hablaba precisamente también en el podcast de la historia del catolicismo en México, que por acá arriba te dejo también la tarjeta, es precisamente para hacer esta parte del sincretismo, ¿no? Entonces, esta fiesta ya popular, darle el sentido y adoptarla para que también, pues, los fieles puedan encontrar un poco de sentido, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar al respecto. De ahí, bueno, pues no hay mucho más que decir. Pues la celebración sigue siendo precisamente para conmemorar las personas que pelearon porque hoy día tú y yo tengamos estos derechos laborales, una jornada justa y bueno, pues ya después seguro social, derecho a vacaciones, a primas, tanto vacacionales como de antigüedad. Y que ahorita pues precisamente ya se logró que extendieran también el periodo de vacaciones, y que también ahorita en el Senado en México, al momento en el que estoy grabando este podcast, ya se aprobó una reducción de jornada laboral, y que de hecho precisamente empieza ya en estas fechas. Entonces, pues bueno, estén ahí al pendientes del diario oficial de la Federación. Entonces de ahí nos movemos a la segunda conmemoración, que es precisamente el 5 de mayo, que es la Batalla de Puebla. Esta se desarrolla precisamente en el año 1862, o sea, por ahí va también, en el que, bueno, pues en el mes de febrero, el entonces presidente Benito Juárez firma el famosísimo Tratado de Soledad. Si no te acuerdas de tus clases de historia, precisamente el expresidente Juárez, previo a esto, o sea, 2 años antes, había de hecho suspendido los pagos de la deuda externa. 3 países a los que se les debía dinero precisamente buscan cobrar, entonces Inglaterra, España y Francia mandan tropas que arriban al puerto de Veracruz, y es así como en febrero de 1862 él se sienta a negociar con esas potencias mundiales, en el que pues básicamente es ok, si te voy a pagar, renegocian la deuda, pero a cambio precisamente de que también ellos reconocieran a Juárez como presidente legítimo, y pues utilizaran precisamente la legitimación, o hicieran la legitimación de su gobierno. Entonces España e Inglaterra acceden, retiran sus tropas, pero Francia, bajo el mando de precisamente Napoleón III, decide continuar con una invasión a México y frenar también de paso el crecimiento de Estados Unidos, y de hecho tiene todo que ver. Entonces, así es como nos movemos precisamente de febrero al 5 de mayo de 1862, cuando el ejército francés, al mando del general Charles Ferdinand Latreille, o también conocido como el conde de Lorezés, dirigió a 6,000 efectivos o 6,000 soldados, pues también del ejército napoleónico, que pues en este entonces pues venían equipados con todo lo que conllevaba, ¿no? Fusiles, bayonetas, cañones, artillería, caballería, etcétera. Entonces ellos entran precisamente a la ciudad de Puebla, y pues en este caso el que estaba jugando a la defensiva, si lo quieres poner en términos de fútbol americano,
era precisamente el general Ignacio Zaragoza, él precisamente dirigiendo entre un aproximado de 4,000 y 4,500 voluntarios, en su mayoría de origen indígena, o sea, básicamente eran milicia armados con machetes, algún tipo de arma de caza, y, o sea, de cacería, y también con algunos sí, fusiles y mosquetes, pues bueno, precisamente monta la defensiva en la hoy heroica ciudad de Puebla, de Zaragoza, precisamente, en el cerro de Guadalupe. Entonces, acá precisamente el general Charles Ferdinand, pues con todo este orgullo y que caracteriza a un general europeo, marchando, pues sabiéndose de una de las potencias militares de este entonces y con un ejército bien equipado, que digo también, pues no era como que a lo mejor fueran los soldados de élite, porque también había ya algunos, en su mayoría veteranos, en este combate, pero pues bueno, al final del día gente experimentada, ¿no? Entonces, él escribe una carta precisamente a Napoleón III y te voy a citar acá, dice, tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, de moralidad y de elevación de sentimientos que me permite informar a su excelencia que ya soy el amo de México. Pues bueno, esto fue lo que escribe el general Ferdinand. Entonces, en lugar de flanquear precisamente la ciudad de Puebla y dirigirse directo a la Ciudad de México, pues quiere enfrentarse con el general Ignacio Zaragoza. Te repito, él lo que hace es que se monta una defensiva en el Cerro de Guadalupe, y precisamente aquí el terreno un poco sinuoso y que pues precisamente tenía el terreno alto, o a lo mejor el high ground, como por ahí decimos, hace que pues logre montar una defensiva efectiva. Entonces el terreno sinuoso, más aparte que la artillería pues no era tan eficiente disparando literalmente hacia arriba, y también que jugó al favor de México el clima, y pues precisamente hubo una tormenta que también entorpeció el avance de los franceses, y entonces hizo que precisamente el general Zaragoza tomara a su favor todas estas ventajas, el conocer el terreno, hacerlos o obligarlos a ir por un terreno en el que su artillería no podía pasar bien, más aparte el clima, que ese sí fue pues, precisamente bendición divina si tú quieres, pues juega a favor de México, y entonces el general Ignacio Zaragoza logra vencer precisamente a las fuerzas francesas y gana la batalla, precisamente la famosa batalla del 5 de mayo de Puebla. Una vez terminada la batalla, él le manda un telegrama al presidente Benito Juárez en el que le escribe, y te voy a citar acá, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza. Entonces también reconociendo, ¿no?, que pues, fue un poco más el orgullo del general francés. Y entonces acá te preguntarás, ¿por qué es que los gringos creen que el 5 de mayo es nuestra independencia, y también porque es que celebran ellos también el 5 de mayo? Y bueno, parte de la victoria de México sobre de Francia en este momento hizo también que se retrasara el envío de tropas francesas que precisamente iban a pelear y a apoyar a los Estados Confederados durante la guerra de secesión en Estados Unidos. Entonces, básicamente esta guerra civil, que era el sur contra el norte, de nuevo, este contexto político lo puedes encontrar, de hecho, en la película de Pandillas de Nueva York, porque ves cómo llegan inmigrantes irlandeses, así como se bajan de un barco, les dan un uniforme, les dan un mosquete y los suben a otro barco para ir a pelear al sur. Entonces, de hecho, eso sí pasaba. Entonces, retrasan las tropas francesas, y esto favorece en gran parte a la unión de los estados del norte, y pues les va favoreciendo. Entonces, Francia, con el orgullo herido, precisamente lo que hace es que desvía recursos y al año siguiente manda 30,000 soldados o 30,000 efectivos a México. Y esta vez, lamentablemente, pues si México ya no gana, lo que hacen es que ellos llegan y toman la capital, que es Ciudad de México. A la fecha sigue siendo Ciudad de México la capital del país. Echan entonces a Benito Juárez, él de hecho sale huyendo, y después es cuando ya instauran al primer emperador, que es a Maximiliano de Habsburgo, que de hecho por ahí hubo varias cosas buenas, o sea, dentro de todo lo malo, lo bueno es que de hecho Maximiliano, y no el objetivo aquí es funar, sino simplemente, o querer poner mejor a unos que a otros, simplemente es destacar tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Entonces por ahí Maximiliano, precisamente con estas ideas de renovación y de temas también un poco ya después de haber venido de una revolución francesa, precisamente,
pues sí traía un poco más en pro el tema de el ayudar a las minorías. Por ahí también hizo precisamente este catálogo de prostitutas que pues, tú vas a decir que tiene esto de bueno, que pues precisamente era que las forzaban a tener que tener un chequeo médico para evitar que estuvieran propagando enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y pues no era así como que a lo mejor lo piensas malamente, sino que literalmente era un periódico, una gaceta, pues impresa, pues sí, como la imprenta de ese entonces, a blanco y negro, y pues simplemente era una señorita sentada con su vestido y con su sombrero de pompín. Pues si básicamente ya estaba dentro de este catálogo, era seguro que la contrataran, y si no, pues bueno, bajo tu propia responsabilidad. Y si ayudó. Dentro de esto también pues ayudó en temas de la educación, porque también lo que hizo es que hacía que hubiera un predecesor a lo mejor de las escuelas como las conocemos hoy en día, las escuelas de educación básica. Entonces también estuvo ahí promoviendo el tema de que se letraran a más a las personas de etnias indígenas desde su lengua. Entonces también ese era un tema, ¿no? Y otro tema que también estaba ahí era que estaba en pro de los derechos laborales de mucha gente. Entonces, pues ciertas cosas ahí que ya después no le gustaron tampoco a los entonces llamados conservadores de aquí de México. Y bueno, pues de ahí ya no sabemos la historia, ¿no? Pero bueno, volviendo a la batalla del 5 de mayo, precisamente esta victoria hace que se retrase el apoyo a los Estados Confederados. Los estados de la Unión siguen ganando terreno, eventualmente ganan la guerra de secesión. Y el objetivo es aquí que la celebración del 5 de mayo viene siendo un tema ya un poco más de la cultura chicana, o sea, de esta gente americana, pero con raíces mexicanas, y que pues de toda la vida han sido de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el general Ignacio Zaragoza era originario de la Bahía, Texas, de cuando Texas todavía era parte del territorio mexicano. Entonces lo toman precisamente como un símbolo de esta cultura chicana, ¿no? Entonces, de esta gente que a lo mejor pasó a ser parte de otro país, pero que siguen teniendo sus raíces acá, o que sus raíces siempre fueron mexicanas. Y esto recobra un poco más de fuerza precisamente en la década de los 60 con de nuevo el movimiento chicano, que inició en California y que adoptó el 5 de mayo como un símbolo de resistencia. Entonces, aquí la cuestión, igual dato curioso, es que si tú quieres pronunciar 5 de mayo, pero con el acento norteamericano o gringo, suena como muy similar a Cinco de Mayo, o Cinco of the Mayo, que sería precisamente el hundir en mayonesa. Y de ahí que el 5 de mayo lo celebren precisamente haciendo todas estas salsas tipo dip, hechas a base de mayonesa, ¿no? Entonces hacen guacamole, chipotle con mayonesa, etcétera, etcétera. Y pues en estos totopos que van a sumergir en este dip, le van a poner pico de gallo y se lo comen, y pues eso es a manera de celebración del 5 de mayo. Entonces, y lo que te decía ahorita, como precisamente apoyaron indirectamente a la guerra de secesión, pues también ellos lo toman como que esta lucha de ellos nos apoyaron a nosotros, pues sin embargo, pues sabemos el inicio de la independencia como nosotros la celebramos, o que celebramos nuestra independencia, pues es el 16 de septiembre, ¿no? Pero pues de ahí viene la confusión, un poco más desde la cultura chicana. Y es así como nos movemos a el 10 de mayo, al Día de la Madre, y precisamente esa celebración también tiene sus orígenes desde todavía más atrás que todo esto que estábamos hablando ahorita. Eh, Básicamente se celebra de alguna u otra forma a las mamás como precisamente esas progenitoras, esas creadoras de vida. Y esto se celebra desde el inicio de las civilizaciones, la que tú gustes y nombres. Pero de la primera que como tal se tiene un registro formal es de la civilización griega. De nuevo, al momento de estar grabando este podcast es una de las que se tiene registro. O sea, más adelante a lo mejor nos vamos a dar cuenta que a lo mejor los fenicios, o a lo mejor incluso culturas anteriores, y tenían alguna celebración formal a la madre, pero hasta el momento es esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los griegos? Los griegos precisamente hacían una celebración a Rea, Rea que consideraban era la madre de los dioses olímpicos, quien precisamente el titán Cronos se embarazó y dio a luz a Poseidón, Hades y Zeus.
Y bueno, pues ya de ahí la mitología griega está interesante, está muy larga, pero está interesante. Entonces, ellos tenían esa celebración, celebraban a Rea, la madre de los dioses. Después, los romanos, precisamente también, como muchas otras costumbres griegas, adoptan esa festividad, pero pues obviamente le cambian ciertos nombres y la adaptan a sus creencias propias. Entonces, ellos cambian el nombre de Rea a Cibeles y precisamente celebraban a Cibeles, o celebraban su Día de la Madre, durante el equinoccio de marzo, y estas se les llamaban las fiestas hilarias. Entonces, pues básicamente cae Roma, se pierde un poco esta tradición y pues te repito, sí se celebraba, pero a lo mejor no formalmente, sino pues de alguna u otra forma ya un poco más local si tú quieres. Pero es hasta el siglo XVII que en Inglaterra se creó el Mothering Day, que pues lo que hacían era que el cuarto domingo de Cuaresma, a todos los empleados, pues ya fueran domésticos o de algún otro tipo, digo, en esta Inglaterra que la que a lo mejor comenzaba ya a estar un poco más industrializada, pero que mucha gente todavía eran mineros y granjeros, pues entonces lo que hacían era que los dejaban regresar a sus ciudades de orígenes y el objetivo era que visitaran la iglesia en la que eran o habían sido bautizados, y por eso es que precisamente era el visitar a la iglesia madre, por eso era el Mothering Day. Entonces, obviamente no nada más visitaban la parroquia, sino que también pues era el tema del celebrar a la Virgen María en esta época del año, y obvio pues aprovechaban para ver a su familia, reconectarse, pues digo, tampoco es como que los británicos hubieran sido los más devotos católicos, ¿no? Entonces, así continúa siendo, de hecho también continúa siendo así hasta nuestros días, y no es hasta después, en el año 1850, que Anne Reeves Jarvis organiza precisamente el Mother's Day Work Club. De nuevo, nos regresamos acá un poquito por las épocas de las que te estaba hablando ahorita, y lo que hacían era que precisamente buscaba enseñar a las mujeres a cuidar a sus hijos, a mejorar sus hábitos de higiene, o sea, propios y los de sus hijos, y todo esto con el objetivo final de reducir la tasa de mortalidad de los niños pues, pequeños, o sí, de la mortalidad infantil. Y 20 años después, en el año 1870, tras la guerra de secesión, lo que te decía ahorita, eh, esta Julia Ward Howe escribe precisamente la proclamación del Día de las Madres, y después, hasta 1905, su hija Jarvis, tras la muerte de su madre, pues decide que hay que celebrar a todas las madres, no nada más a la suya, en un día en especial. Y es así como precisamente en el año 1914 el presidente Woodrow Wilson firma el decreto que declara el segundo domingo de mayo como el día dedicado a la madre. Aquí es un tema un poco oscuro, si tú quieres, porque después misma Anne Reeves se da cuenta que la gente tomaba esta festividad para lucrar con ella, porque precisamente pues era, al inicio eran regalar claveles, porque era la flor favorita de su mamá, pero pues ya de ahí la gente empezó, las florerías empezaron a comercializar más arreglos y demás, a la fecha se sigue haciendo, y lo tomaron más como un impulso económico que como el reconocer y conmemorar a las madres que pues precisamente estuvieron viendo que pues esta sociedad no colapsara estando al cuidado de sus hijos, ¿no? Entonces la siguiente vez que pienses, paréntesis, la siguiente vez que pienses que el ser madre es un trabajo fácil, no lo es. Si tú todavía tienes a la tuya, pues recuérdala, conmemórala, ayúdala. Si a lo mejor tú eres papá y por ahí de repente te desentiendes, pues también de repente echarle la mano a tu esposa, y eso no es ningún favor, es simplemente hacer tu parte, ¿no? Ser un papá responsable. Cierro paréntesis. Entonces, precisamente Anne Reeves, viendo que todo esto toma más un lado comercial que precisamente un lado conmemorativo, ella misma empezó a boicotear eventos, empezó a hacer algunos movimientos para tratar de frenar, al grado de que ella se arrepintió completamente de haber hecho esta iniciativa del Día de la Madre, y pues lamentablemente ella terminó sus días en una institución mental. Y bueno, después en México, hasta el 1922, en medio de un contexto 100% político y también conservador, dicho sea de paso, es que se impulsa también el Día de la Madre. ¿Por qué? Resulta que en la zona de Yucatán los movimientos feministas empezaron a tomar mucho revuelo a precisamente los movimientos impulsados por Elvia Carrillo Puerto.
Entonces ella, siendo una activista, precisamente estaba impulsando el tema de la educación sexual y también el de la planeación familiar, o sea, que una mujer pudiera decidir cuándo y cuándo no embarazarse. Cosa que a lo mejor no les gustaba tanto al México de esta época. Entonces precisamente buscan ellos tratar de frenar, y de hecho ellos decían, vamos a poner a la mujer en su lugar. Entonces es que así al fundador del periódico Excelsior, Rafael Alducín, con el apoyo del secretario y el señor Hondo, el que habló el podcast pasado, José Vasconcelos, que entonces era el secretario de Educación Pública, junto con el apoyo de la Iglesia Católica, promovieron que el 10 de mayo fuera el Día Nacional de la Madre. ¿Por qué? Son dos motivos pues realmente muy básicos, y es que en ese entonces era el mes dedicado a la Virgen. Entonces coincidía, así como en Inglaterra y en otros lugares que ahorita te voy a mencionar, la celebración a la Madre con la celebración a la Virgen de ese entonces. Y también que en ese entonces a los trabajadores se les pagaba por decenas, entonces se les pagaba cada 10 días, o sea, bueno, hoy día a lo mejor te pagan por quincena, a lo mejor por 14, a lo mejor por semana, pero en este entonces a todo el mundo se le pagaba cada 10 días. Entonces, al pagarles por decenas, lo que hacían era que, bueno, pues el 10 de mayo se supone que es el día que te van a pagar, y ese día sí o sí vas a traer dinero, salvo que estés desempleado o que trabajes en informalidad. Pero si tú tenías un empleo formal, entonces tenías dinero el 10 de mayo, dinero con el cual pretendían, pues la gente obviamente no se detuviera de celebrar precisamente a sus mamás, y también utilizarlo como este incentivo económico, y que, pues, dicho sea de paso, a la fecha sigue impulsando la economía en ciertos sectores, como van a ser flores, a lo mejor maquillaje, y bueno, pues tampoco tengan la desfachatez de regalar utensilios de cocina o para hacer el quehacer a sus mamás. También regálenles algún detalle bonito, ¿no? Pero pues es eso. Entonces, en otras partes del mundo también se celebra el 10 de mayo. Y en Inglaterra, te decía ahorita, se sigue haciendo precisamente el Mothering Day. En Francia se celebra el último domingo de mayo, y dependiendo si también va a coincidir con el domingo del Pentecostés, se mueve del último domingo de mayo al primer domingo de junio. Y pues acá también se popularizó bastante, o sea, también en Francia está muy, muy arraigado, tanto como en México, pero acá porque después de la Primera Guerra Mundial, habiéndose diezmado mucho la población en Europa en general, y habiendo perdido muchos hombres en combate, precisamente las mujeres francesas pues tuvieron hijos, cuidaron de ellos, muchas de ellas se tuvieron que aventar esa tarea completamente solas, porque pues el papá en cuestión había caído en combate. Entonces, la sociedad francesa de ese entonces se logró reconstruir gracias a las madres. Entonces, es el peso y el valor que le dan a esta celebración en Francia. En Argentina, precisamente, se celebra el tercer domingo de octubre, porque también, de acuerdo al calendario litúrgico de esta región o de Sudamérica, se celebraba la Virgen también en esta fecha. Entonces, pues igual, que aquí en México en un inicio, el mismo día que se celebra a la Virgen, ese mismo día se celebran a las madres. De ahí, en Tailandia, se celebra el 12 de agosto porque es el cumpleaños de la reina Sirikit. Y en los países árabes hay tres países que sí celebran el Día de la Madre, siendo Egipto, Líbano y Siria, y ellos lo celebran el 21 de marzo junto con el inicio de la primavera, ¿no? Acá pues también es el 21 de marzo, pero también el natalicio de Benito Juárez. Entonces, así es como llegamos precisamente a la parte que le compete a este podcast, el filtro bíblico. A todo esto hay muchas religiones que toman este tipo de festividades como idolatría. A lo mejor el primero de mayo, el Día del Trabajo, no del todo, pero a lo mejor de repente sí, ahí el 10 de mayo, sobre todo también por ahí temas de la batalla de Puebla, pues vamos, hay incluso sectas, no vamos a decir nombres, pero creo que todos hemos tenido ese compañero que cuando eran honores a la bandera no saludaba, o a lo mejor y se tenía que ir a otro lado, o se sordeaba por ahí en el baño porque no le permitía a su religión estar en la ceremonia de honores a la bandera, porque lo consideraban como un acto de idolatría. Entonces, eso no un acto de idolatría, alguna de estas, la realidad es que ninguna, ¿eh? Y pues te decía ahorita, para todo esto siempre vamos a poder encontrar la Biblia, directa o indirectamente, pero ahí va a estar.
Entonces, es aquí donde precisamente vamos a ir a lo mejor uno por uno. Yo tampoco me voy a tardar tanto. Pero bueno, para el tema del trabajo, a lo largo de la ley de Moisés, después de que precisamente Dios libera a los hebreos de Egipto, los hace pasar por el Mar Rojo y luego pues precisamente van caminando hacia el monte Horeb donde reciben los 10 mandamientos. Ahí Dios también le da la ley a Moisés. A lo largo de toda la ley de Moisés, o sea, pues todo lo que va a ser Deuteronomio, te vas a encontrar ciertas reglas para el tratado de los trabajadores y también para el cuidado de las viudas y de los huérfanos, y de hecho también menciona a los extranjeros. Que dicho sea de paso, México fue de los, te lo decía el podcast pasado y también por ahí en el de la Constitución de 1917, México fue de los primeros países en abolir la esclavitud y pues precisamente era un poco también sacado de aquí, de la ley de Moisés. Entonces, básicamente acá lo que te prohíbe esta ley era el castigos físicos, el explotar a los obreros y también el sacar ventaja de ellos. O sea, pues básicamente el hacerles fraude o el no pagarles o el por ahí de repente aplicarles, como aquí en México también en su momento lo fue antes de la lucha de la revolución, la tienda de raya. Entonces, también habla precisamente del día de reposo, que es a lo que hoy día a lo mejor tú conoces como el Sabbat. Entonces, pues también es importante. Y de hecho también había una ley de cada cierto tiempo trabajar la tierra y tenías que dejar descansar la tierra un año. Entonces, no nada más es descansas tú, sino también de donde tú estás cultivando y cosechando, también eso lo tienes que cuidar. O sea, no vas a sobreexplotar la tierra para después no afectarla, ¿no? Sino que también la dejes que descanse. Entonces, es aquí donde puedes encontrar ciertos derechos equiparables a lo que hoy día serían los derechos de los trabajadores. Y mismo apóstol Pablo lo refrenda en el Nuevo Testamento, porque si por ahí tú dices, bueno, es que es el Antiguo Testamento, pero hoy en el Nuevo Testamento, y de ahí como a lo mejor los mormones o los testigos de Jehová lo hacen. Pues bueno, Pablo a su hijo Timoteo también le dice en 1 de Timoteo 5:18 que el obrero es digno de su salario. Entonces, y esto lo saca también de Deuteronomio. Entonces, ya sea que te quieras enfocar nada más en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, esto sigue vigente, es el no abusar de la viuda, del huérfano, del desvalido, no abusar del extranjero, dejarlo que se junte o que bueno, sea parte de la comunidad, siempre y cuando, pues también hay que decirlo, ¿no? Siempre y cuando adapte su comportamiento a los estándares que ponía esta ley. Y pues eso también, que el obrero es digno de su salario. Entonces, un pequeño paréntesis ahí, hay muchas iglesias que de repente lo utilizan para temas de diezmos y ofrendas, pero justamente la ley de Moisés y acá Pablo con Timoteo lo habla 100% en un tema laboral. Entonces es si tú como creyente, a lo mejor siendo jefe o patrón o dueño de una empresa, también es importante que tengas cuidado de tus obreros. Tampoco que sea una obra caritativa todo el tiempo, pero sí respeta sus derechos, ni más ni menos. Ahora un poco también relacionado con lo anterior, pues precisamente la ley de Moisés te decía ahorita, pues va de defender a la vida y al huérfano. Y esto es algo que el rey David incluso también reafirma en el Salmo 82, verso 3. Entonces, que fue precisamente lo que en su momento sucede en esta batalla de Puebla, que precisamente también mucho era el pues tratar de defender la soberanía nacional y también obviamente no permitir que hubiera ciertos atropellos que todas las naciones europeas tuvieron, o sea, ninguno se salva, sobre de las poblaciones autóctonas, si tú quieres. Okay. Falta ver cómo los franceses también acabaron con pieles rojas en lo que hoy día es Canadá, principalmente en Vancouver. También ver cómo los británicos lo hicieron en lo que hoy día es Estados Unidos, en varias colonias que en su momento, bueno, hoy día son África, y también en la India. Cómo lo hicieron los españoles aquí en México y también en Filipinas, entonces en Perú, en Argentina y demás, cómo lo hicieron los portugueses en Brasil. Bueno, vamos, ninguno de ellos es completamente inocente.
Y al final del día, pues nada de eso estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, porque de nuevo la voluntad de Dios es que se cuiden a los que no se pueden defender y también a la viuda y al huérfano. Y eso te lo vas a encontrar en toda la ley de Moisés y también en el Nuevo Testamento. Y pues bueno, el punto de las madres. Este es un punto en el que hay mucha división o mucha diferencia entre los católicos y los que somos cristianos protestantes o evangélicos. ¿Por qué? Nosotros como cristianos evangélicos sí reconocemos a María, pero no a María como la Madre de Dios como lo hacen los católicos, sino que la reconocemos como una pieza importante, si tú quieres incluso elemental, dentro del cumplimiento del plan de Dios. Pero es eso, o sea, vamos, ella también tenía el nivel de una sierva y de alguien que estaba en manos de Dios, no como la madre de Dios. Y pues en ningún momento precisamente se dice que la debamos adorar a ella o rendirle culto a ella, ¿verdad? Pero sí que la Biblia precisamente menciona que hay que tenerle respeto, empezando precisamente por el cuarto mandamiento y que de hecho es el primer mandamiento con promesa, que es el honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre esta tierra, para que tengas largos días en esta tierra. Entonces básicamente es mientras tú honres a tus papás, o sea, ambos, tanto a tu papá como a tu mamá, entonces Dios te promete darte vida larga en este planeta. Entonces, pues básicamente no le andes ahí generando conflictos, no le andes robando el tanque de gas o la plancha o cualquier cosa ahí para después andarte metiendo mugrero ni nada por el estilo. O sea, dale el respeto que se merece, trátala bien y dale su lugar. Entonces, es esa parte, ¿no? Y precisamente también el rey Salomón, que pues es el rey más sabio y que precisamente escribe en el libro de Proverbios o los Proverbios del rey Salomón, en el primero, de hecho en el Proverbios 1.8 dice, no desaprecies la enseñanza de tu madre, tal cual dice eso. Porque también dicho de paso, ¿no? Incluso hay un chiste que lo dice, ¿no? Un meme, que papá ausente trauma, papá presente traumatismo. Entonces un poco va de la mano porque precisamente sí, los papás son o somos de repente pues un poco aventados, somos muy bruscos, somos a lo mejor de repente, sobre todo aquí en México, ¿no? Ese macho mexicano de que ni te dolió y párate y sé hombrecito y no llores y la mamá no, las mamás son un poco más cariñosas, son más de abrazar, son más de corregir, son más de estar acompañando y de repente también pues hace falta, ¿no? Esa parte de ese cariño de madre. Entonces, en conclusión, pues todo esto se reduce precisamente al cuidar a la gente que no se puede cuidar a sí misma, el no pasarnos de listos con los obreros o con los empleados en general, y también honrar a nuestros padres, honrar a nuestras madres y no despreciar su enseñanza ni sus consejos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tengo para ti esta semana. El siguiente domingo, para cuando sube este podcast, ya es el 10 de mayo. Vayan preparándose, vayan, si no tienes a lo mejor tantos recursos para regalarle algo, pues mínimo que puedas tenerle algún detallito ahí a la mano, ¿no? Llevarla a comer, a lo mejor simplemente que no esté ahí en su casa. Si a lo mejor tienes la habilidad de tocar algún instrumento, pues también por ahí a lo mejor dedicarle una canción, darle una serenata, etcétera. Entonces, es bueno, es válido y pues para nada esto va a caer en un tema de idolatría, así que tampoco te dejes engañar por eso. Y es válido, ¿no? Que a lo mejor si de repente por ahí, a lo mejor no que me quiera meter en problemas, pero si por ahí también el estar ahí con tu familia involucra que a lo mejor ese domingo no puedas asistir a la reunión, oye, pues Dios no se va a enojar que honres a tu mamá y pues a lo mejor ese domingo en especial pues no asistas, ¿no? Si es que tu mamá no está ahí en la ciudad, pero si está ahí en la misma ciudad, pues igual y que te acompañe. Y si es parte de la misma comunidad o de la misma congregación, pues bueno, aprovecha y hazle ver, no nada más con a lo mejor con un regalo, sino también con afecto, lo mucho que representa para ti y lo mucho que la quieres. ¿Vale? Entonces, eso es todo lo que tengo para ti esta semana. Si te gustó, te invito a que le dejes un like para que por ahí el algoritmo nos ayude a llegar a más gente. Si te sirvió y crees que le puede servir a alguien más, te invito a que se lo compartas. Si en algo te queda duda, si en algo no estás de acuerdo, déjamelo en los comentarios de la plataforma en el que me estés escuchando o viendo. Siempre estoy abierto al debate.
Y sí, no me gustaría irme sin antes recordarte como cada semana que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.